Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos a la librería Alberti. Pues es una alegría enorme recibir a Laura Riñón, amiga, colega. Compartimos un montón de cosas, un montón de esferas. Solamente nos falta irnos de viaje alguna vez, ¿no? Tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo, a mí me encantaría. Nos conocemos desde hace poco tiempo y siempre son como chispazos aquí y allá, ¿no? Pero hay algo que está como en la mirada, como en la sonrisa, que yo creo que compartimos, ¿no? Que seguramente son los libros y seguramente es la lectura, ¿no? Y seguramente es el espacio que generan los libros y la lectura en una librería como la librería de Laura, Amapolas en otoño, en octubre. Una hoja roja se me le llaman. Amapolas rojas. Y la librería Alberti, ¿no? Son lugares de las ciudades donde vale la pena detenerse, ¿no? Recorrer las ciudades a través de las librerías, como ya nos dice Jorge Carrión en su libro Librerías, es una forma de conocer los itinerarios más secretos y más codiciados de cada ciudad, ¿no? Y la librería de Laura y la librería Alberti yo creo que conectan, tiene electricidad estática entre ellas, siendo de épocas distintas, con planteamientos a lo mejor distintos, pero el espíritu es el mismo, ¿no? Y con todo esto pues está el viaje, está la observación, la atención, el mimo, el cuidado que la editorial Tinta Blanca ha puesto para hacer esta preciosa colección donde uno, son libros de sueño, de ensueño, ¿no? De lo que a todos nos gustaría poder ser y tener, ¿no? Es viajar, un cuaderno de notas limpio, unos colorines y una pluma y poder tener todo el tiempo del mundo para detenerse a observar las cosas, ¿no? Es una colección preciosa, el que ha hecho ahora Laura también, cartas desde Massachusetts, dan ganas desde luego de volar a Massachusetts, a ver Amherst, a ver Boston, ¿no? A disfrutar y a repetir, porque el viaje es eso, repetición y repetición y repetición, ¿no? Repetición por la belleza y repetición por la amistad. Así que Manuel, Carolina, César, muchísimas gracias. Y Laura sobre todo. A ti. ¿Por ¿Puedes querer grabar estar esto? aquí? Claro. Vamos. Y en público. Eso. Muchísimas gracias. Traes aquí, Laura. Estar en casa. Eso es estar en casa. Pues ya lo sabes, estáis en casa, así que muchas gracias a todos. Gracias, Lola. Muchas gracias, Lola. La Bueno. generosidad, yo creo que hay que aplaudir a Lola. La providencial generosidad de Lola Larumbe, cómplice, amiga. En ella encontramos desde los primeros libros, César lo recordará, César Hernández, la otra mitad de Tinta Blanca. No sé si quiénes somos tinta y quién es blanca, pero depende del día, depende de cómo lo levantemos. Pero es cierto que Lola, desde los primeros títulos de Tinta Blanca, desde Nueva York, París, Londres, Berlín, apoyó el proyecto y eso nos hizo sentirnos muy seguros a la hora de emprender, ¿verdad? Una aventura como esta. Mucho tiempo después, o algunos años después, el mapa del mundo hemos ido achicándolo con los libros que a modo de chinchetas sobre ese mapa mundi vamos recorriendo. Y hace un año aproximadamente, ¿verdad? Laura, corrígeme, hablando, pues no sé, en una de estas, pues probablemente en Amapolas, en tu librería, urdimos el proyecto, el hambriento proyecto maravilloso de ponerle tinta, una tela maravillosa, un papel fantástico a alguna de tus aventuras viajeras. Fue ahí cuando surge la idea de que uno de tus territorios literarios míticos, uno de los sitios a los que sueles recurrir, a los que sueles volver siempre, ¿no? Era Massachusetts, era Boston, una ciudad a la que conocías en muchas ocasiones, y de alguna manera empezamos, autora, editores, a urdir un poco ese proyecto
¿Quieres recordarlo para Sí, nuestros claro, amigos? voy a recordar además, como estamos en casa de Lola, vamos a decir la verdad y toda la verdad. Y nada más que la Y verdad. nada más que la verdad, ya luego le dedicaré a Lola en privado todas las palabras, porque si estoy aquí yo creo que es por alguien como ella, ¿no? Que es admiración y respeto a una profesión como ella la defiende, pero ya luego, para no ser muy melosos, ya luego te lo digo en privado. Todo empezó con Carolina realmente, que me hizo una entrevista para Publishers y le regalé una novela, no me acuerdo todo lo que fuimos, me parece, la leyó y al poco tiempo pues yo creo que rotó por tinta y por blanca y por tinta, y al final un día pues me pusisteis a escribir una tinta blanca y yo dije, pero ¿qué escribo? Porque ya todas las ciudades que había en la colección, yo ya las que podría haber escrito ya las teníais publicadas, ¿no? Y entonces yo estaba planeando un viaje a Concord para ir a la casa a la casa literalmente de Louisa May Alcott, que era como mi sueño pendiente de muchos años atrás, ¿no? Y entonces todo empezó que dije, bueno, pues igual os hago Nueva Inglaterra. Entonces yo empecé a marearlos, porque os mareé muchísimo al principio. A Nueva Inglaterra, y empezaba, pero Nueva Inglaterra la gente sabe dónde está. Digo, siempre sí, si no, nosotros se lo enseñamos. Y luego sí, fue siendo más pequeño y entonces de pronto dije, bueno, Boston y otras historias, porque yo no quería solo Boston, porque Massachusetts, como descubriréis, o habéis descubierto los que lo habéis leído, es mucho más que Boston, ¿no? Hay muchos lugares que a mí me fueron sorprendiendo incluso cuando yo empecé a hacer toda la documentación, porque era el lugar en el que se conocieron Hawthorne y Melville, el lugar en el que vivió y habitó tantos años encerrada y no encerrada Emily Dickinson, la casa que se construyó Edith Wharton, el Concord, o sea, era tanto que dije, pero bueno, la novela, el libro de viajes es esto, no es solo Boston, ¿no? Y entonces yo pues me escribí bueno, lo primero que pedí fue la ilustradora que fuera Patricia Bolaños. Además no tuve ninguna duda. Dije, yo tengo... Y a nosotros abrazamos Sí. esa idea Sí. como si hubiera sido nuestra. Con entusiasmo. Con entusiasmo. Entonces yo llamé a Patricia, yo no soy muy fan de los audios de WhatsApp, pero cuando no sé muy bien cómo decir las cosas, pues me viene muy bien. Y entonces le mandé un audio de unos 7 minutos y medio en los que ella pasó a los últimos 30 segundos, porque fue al final, que es lo que yo hago también, he de confesar. Y entonces porque empecé diciéndole, me han propuesto algo, me gustaría que tú fueras, no me gustaría, te voy a contar, y al final era, bueno, ¿quieres hacerlo conmigo? Y cuando ella dijo sí, a mí me hizo muy feliz, ¿no? Porque yo creo que Patricia Bolaños es a día de hoy una de las grandes y creo que se va a convertir en uno de los referentes, ¿no? en el mundo de la ilustración en España y fuera de España. Y bueno, ya con todo esto, les dije a los Tintas Blancas, les dije que bueno, que iba a ir a Boston y a ver lo que salía. Y yo lo escribí antes de irme, yo ya conocía muchos lugares, pero me planeé un viaje en agosto para caminar por mis propias huellas. Yo me fui ya con mi guía de viaje, con mis lugares y todo. Y al llegar allí me di cuenta de que lo que había escrito no me gustaba. Y entonces lo decidí convertir en cartas, sin saber muy bien qué me iban a decir ellos, claro. Entonces yo estuve guardándome el secreto de las cartas mucho tiempo y cuando llegó Carolina, le imprimí dos de las cartas y le dije, te voy a enseñar una cosa, pero tú no digas nada. ¿Vale? Y dice, ¿pero qué has hecho? Digo, tú no digas nada, tú léetelo y luego ya, pero tú no lo pienses. Y cuando empieza a leer, querida Patricia, dice, ¿pero qué has hecho? Y yo, tú léelo y luego me dices. Y entonces estaba sufriendo mucho por vosotros, claro. Digo, ustedes van a decir, pero esta romántica, ¿qué ha hecho? Un libro de viajes, ahora son cartas. Todos estos secretos de confesión los podemos seguir hablando a lo largo del tiempo, de la tarde. Pero, verá, cuando viniendo hoy para Madrid, yo pensaba, Massachusetts es uno de esos territorios míticos que realmente tampoco conocemos. Somos europeos, somos españoles, no forma parte, por mucho que la cultura americana haya permeado nuestra formación, no forma parte, digamos, al menos de los primeros, de los grandes destinos de Nueva York, de San Francisco, de Los Ángeles. Boston quizás sí, sin duda ninguna. Pero yo venía pensando, este libro de alguna manera va a abrir la puerta a un territorio fascinante, un territorio donde ha ocurrido casi todo, o donde empezó la historia de Estados Unidos, donde empezaron los padres fundadores, donde se crearon buenas partes de la gramática y de la narrativa estadounidense, donde están los grandes pintores que dejaron su mirada contemporánea a lo largo del XIX y del XX, y todo eso está resumido en Cartas desde Massachusetts. Sí, todo eso se lo confiesas a Patricia. Claro, sobre todo porque además a medida que iba haciendo el viaje, bueno, iba documentándome, que yo claro, tenía la montaña llena de mi escritorio, llena de libros, de todo, ¿no? Y iba descubriendo, había cosas que conocía y había cosas que iba descubriendo a través de los libros que iba leyendo, ¿no? Y realmente no todos conocemos Massachusetts, ni siquiera lo ubicamos en el mapa, pero todos conocemos lo que ha pasado allí.
todos hemos leído o conocemos por lo menos, ¿no? A Melville, a Hawthorne, La letra escarlata, Las brujas de Salem, Los padres peregrinos, el Thanksgiving. O sea, hay muchísimas cosas que conocemos de Massachusetts sin saber realmente que todo eso pasó allí, que es a mí lo que me sorprendió, porque no solamente fue el pueblo de Concord, por ejemplo, que también es una de las muchas cosas que cuento, ¿no? Por el pueblo de Concord empezó la revolución de la independencia en Norteamérica, entre Concord y Lexington, y ahí también empezó la revolución cultural en el siglo XVIII, o sea que empezaron muchísimas cosas que empezaron en los Estados Unidos, que hoy conocemos, empezó ahí. Los padres peregrinos que llaman, mal llamados realmente porque antes llegaron otros, pero bueno, los que de alguna manera Estados Unidos es un país que se ha creado sobre muchas leyendas, ¿no? Es como el Thanksgiving, tampoco fue allí el primero, pero sí que lo han considerado como que el primer Thanksgiving fue ahí entre los colonos y los indios, ¿no? Pero realmente todo lo que allí pasó, eso fue en Plymouth, que está a 1 hora de distancia de Boston, luego Cape Cod, ¿no? Los Kennedy, Martha's Vineyard, en Nantucket con las ballenas, o sea, hay tantísimo en Massachusetts que uno dice, pero ¿cómo puede caber en un estado que es de los más pequeños tanta historia, ¿no? Cierto es que hubo un tiempo en el que Nueva Inglaterra, que son todos los estados al noreste de Norteamérica, apenas había líneas fronterizas, ¿no? Realmente tú vas por un mapa, por una carretera. De hecho, hay un libro que yo recomiendo muchísimo y que me encanta, de May Sarton, que es Anhelo de Raíces, y su casa estaba a 30 kilómetros de distancia de la frontera con Massachusetts. Estoy a punto de cruzarla, pero como que no quería ser infiel conmigo misma y dije, no, me tengo que quedar en el terreno, ¿no? Pero cierto es que seguía el campo y era el mismo campo, ¿no? Las líneas se fueron dibujando con el paso del tiempo, pero toda esa zona... Y las películas ni que contarte, entre otras cosas, porque Massachusetts es un estado que para utilizar lugares públicos para rodar películas no hay que pagar dinero. Entonces, ahí han ido muchos cineastas a rodar según qué películas, no solo a Boston, que también, sino también al resto del estado, ¿no? Bueno, quiero que todos ustedes sepan que desde la editorial estamos tramitando que Laura sea embajadora plenipotenciaria de Massachusetts en España. Yo creo que es lo mínimo que podemos hacer, César, por eso, puesto que nunca Massachusetts ha sonado, y esto lo digo en serio, esto lo digo de verdad, nunca Massachusetts ha sonado tanto como está sonando en las últimas semanas desde que publicamos nosotros sus cartas hacia Patricia. Yo creo que vamos a rayar hasta la canción de los Bee Gees en Spotify, una cosa imposible de conseguir, pero yo creo que eso va a rayar como un disco de vinilo. Ha subido evidentemente la contabilidad y la cuenta de una manera exponencial. En la primera presentación, antes de venir y antes de que Lola nos acogiera en su casa, presentamos con Patricia Bolaños y con Marta Fernández cartas en el Hotel Olillo, lo recordarás. Y yo os presentaba a las tres como una suerte de Louise May Alcott, Sylvia Plath o Emily Dickinson. De las tres, ¿con cuál de esas tres escritoras te sentirías más identificada? Pues depende del momento del día, yo creo, ¿no? O de mi vida. Pero yo creo, bueno, Louise May Alcott, yo de alguna manera, así como voy a ser la bandera de Massachusetts en España, yo creo que soy Louise May Alcott, ¿no? Al final, gracias a Mujercitas, o por culpa de Mujercitas, y de Amapolas en Octubre, primero la novela y después la librería, que tengo hasta un rincón de Mujercitas, pues yo creo que de alguna manera es una mujer que creo que tanto su novela, esta en concreto, no las otras, pero esta en concreto, como ella misma, no ha sido tratada como merece, ¿no? Porque realmente es una de las primeras voces en la literatura norteamericana, no solo mujer, sino como en todos los autores, ¿no? Es una mujer de una familia muy interesante de los Alcott, que creció siendo pupila y casi amante en secreto de Emerson, amiga de Thoreau. O sea, era una mujer con un potencial brutal, con una facilidad brutal para conectar con otras personas, y que consiguió muchísimo, ¿no? Mujercitas fue un encargo, que ya muchos sabemos la historia, si no es por la novela, por las películas, ¿no? La historia de Mujercitas fue un encargo que le hicieron para acercarse a los jóvenes, y sin embargo no es una novela de niños o para niñas, ¿no? Yo creo que es una novela mucho más importante y mucho más potente, porque realmente habla de la guerra de secesión, habla de historia. En ese momento solamente se escribían, o sea, las novelas de ficción eran mucho más de niños huérfanos y de otra serie de asuntos, ¿no? Y sin embargo ella pues habla de los valores en la familia, habla de la guerra, abarca muchísimos temas, ¿no? Una novela como Mujercitas, y a mí es una mujer que me gusta mucho por ella y por su alter ego, ¿no? Que es Jo March, que yo creo que fue la primera heroína literaria de muchas de nosotras, ¿no? Que fue esa mujer que yo cuando la descubrí con 14 años dije,
dije yo quiero ser Joe March, ¿no? Porque de repente sabes que puedes, ¿no? Y que leyendo libros, escribiendo novelas o haciendo lo que te gusta hacer puedes llegar a ser algo, ¿no? Incluso me corté el pelo. Pues es otra historia. Hace unas semanas en el blog de tintablanca.com, en la página web, una amiga, Almudena Trobat, escribió un artículo a propósito de tu libro, donde sostenía, y no seré yo evidentemente quien la contradiga, que es tu mejor libro, porque Cartas desde Massachusetts resumía como libro de viaje muchas de las obsesiones que cualquier escritor, cualquier escritora posee dentro de sí, ¿no? Sus mitos literarios, sus paisajes y sus horizontes, y luego sus propios deseos, ¿verdad? Y que transparentan a lo largo de las 240 páginas del libro. Creo que no estaba muy equivocado, ¿verdad? Bueno, no puedo, es como decir aquí, hijo, quiero más, ¿no? La verdad es un poco feo, ¿no? Por los demás, porque cada uno de ellos me ha dado algo muy bonito, ¿no? Cada uno de los libros. Cierto es que cuando hablo de este se me llena la boca, pero porque creo que de los otros no hablo porque es como lo he escrito, sí, no puedo ni volver a ellos como lectora ni puedo volver a, no me sale, ¿no? Es como que, bueno, porque sé que lo podría hacer mejor ahora, ¿no? O podría ser un mejor libro ahora, pero como no es un libro solo mío, o no lo considero así, ¿no? Considero que es un libro que hemos hecho entre Patricia y yo al 50%, porque al final el elegir lo que ella elige en cada ilustración, el poner el color como lo pone, o sea, yo me enamoré de este libro cuando vi las ilustraciones de Patricia. Lo he gozado muchísimo escribiéndolo y viajándolo, ¿no? Porque yo fui 22 años azafata de vuelo, en ese tiempo escribí 3 novelas y cuando dejo de volar escribo un libro de viajes, o sea que está claro que mi destino es no estar en un sitio todo el rato, ¿no? Entonces es un libro que yo he gozado muchísimo y de hecho desde que escribí este libro digo, si pudiera me dedicaría a escribir libros de viaje y no haría otra cosa, ¿no? Porque es una manera de disfrutar y de meterte dentro de la historia mientras la vas contando. Y cierto es que para mí fue un acierto, para mí como autora, el convertirlo en cartas, porque tuve me permití esa licencia a la hora de conectar luego con el lector, ¿no? O sea, pude contarlo de una manera distinta y pude conectar con mi emoción a la hora de contar las historias, las cartas para Patricia, que en realidad son para el propio lector, ¿no? Entonces no sé si es mi mejor libro, porque los demás los quiero muchísimo, a los 3 por igual, pero para mí es un libro muy especial, y la edición, ¿no? Yo recuerdo, y Lana muchas veces lo recuerda, Lana es mi compañera en Amapolas, quien no la conozca, debería conocerla. Muchas veces recordamos cuando llegaron vuestros tintas a la librería y yo dije, ¡buah! ¿Te imaginas un día hacer una tinta blanca, tía? Y ella me lo recuerda mucho, ¿no? Y de pronto veo además Massachusetts, y este verde, y el faro de Patricia y todo, y es como, ¡qué fuerte! Entonces, cuando no soy mucho de Mr. Wonderful, pero yo creo que soy la prueba de que soñar no solo es gratis, sino que se consigue cumplir los sueños. Mira, a mí me gustaría que habláramos ahora de Patricia. Patricia, ustedes, los que han visto, los que han podido ojear o los que han leído el libro ya, habrán visto que tiene unas facultades que a nosotros como editores nos subyugaron desde el principio, nos enamoraron desde el principio. Hay una suerte de poética, ¿verdad? Hay una suerte de lírica en sus ilustraciones. Es una de nuestras ilustradoras, a las que más queremos, a las que más amamos en Tinta Blanca. ¿Cómo fue el proceso? Háblanos del secreto de intendencia que establecisteis vosotros entre esa suerte de cartas, entre ese viaje de ida y vuelta, a través de los correos electrónicos que intercambiabais, y cómo nacieron esas ilustraciones. Sí, yo creo que el convertirlo en cartas fue algo natural, ¿no? Porque realmente era como nos estábamos comunicando nosotras. Yo escribía algo, le mandaba una carta, querida Patricia, oye, yo soy muy, muy romántica en esto, y todavía, incluso yo le quería siempre mandar una carta en papel, que lo sigo haciendo. Pero hubo un momento que pensé, me voy a esperar a llegar a Plymouth, que es donde empezó todo en los Estados Unidos, no todo, pero bueno, para esta historia que cuento sí, ¿no? Y hasta que no llegue allí no le mandaré la postal, ¿no? Y que es lo que hice, cuando llegué a Plymouth le mandé una postal desde allí y le dije, quería mandarte la postal desde el lugar en que todo esto empieza, porque como empezó nuestra aventura de alguna manera, ¿no? Entonces yo desde el principio le pedí que fuera esto al 50%, que ella me dijera lo que ya supiera, lo que ya conociera, que yo le dijera, porque al final no creo que en un libro como este sea más importante un texto o sea menos importante una ilustración, como muchas personas a veces creen. Creo que lo bonito es el complemento, o sea, la combinación que se crea y ese baile de alguna manera que hemos creado las dos, que creo que es perfecto, quizás por la afinidad que hay entre nosotras, porque ya nos conocíamos de una vez que nos habíamos encontrado en Amapolas cuando yo le pedí esto. Apenas nos conocíamos, ¿no? Pero es como decía antes Lola, ¿no? Hay personas que ya cuando tienes
pues unos cuantos años, que no son muchos, pero suficientes, ya conectas con alguien de una manera y dices sí o no, ¿no? Ya lo sabes. Es como cuando empiezas a leer un libro, yo con 10 páginas digo sí, y con 40 quizás diga no, ¿no? Pero ya lo sabes de alguna manera. Y yo le empecé a mandar, y recuerdo el día que se me ocurrió lo de convertirlo en cartas, y le llamé y le mandé uno de mis audios, y le dije: Patricia, creo que ya sé lo que está fallando, tenemos que hacerlo así. Y me llamó emocionadísima, me ha dicho: esta es la idea, Laura. Entonces yo necesitaba que ella apoyara mi idea de convertirlo en cartas, si no, no lo habría hecho, y no sé qué habría hecho, la verdad, no te voy a engañar. Thoreau, Herman Melville, escritoras como Sylvia Plath, Emily Dickinson, pero ya no solamente el fondo, el trasfondo de la literatura, está la pintura también, está Edward Hopper, están los grandes mitos de la pintura del 19, del 20, del principio del siglo XX en Estados Unidos. ¿Qué viaje literario y artístico nos has propuesto en Cartas de Temas Achuses? Bueno, pues yo creo que Cartas es un libro para descubrir el origen de muchas inspiraciones, ¿no? Porque al final, tanto Hopper en la obra pictórica, o Norman Rockwell, que muchas personas no saben qué es, pero es lo que, o sea, no es que las personas sepan menos, es que realmente hay mucho que vemos, o muchos textos que leemos y decimos: ay, pero esto es de esta persona o de este artista, ¿no? Y Rockwell es el artista del famoso cuadro de la niña negra que va en Montgomery, que va al colegio escoltada, ¿no? Que es un cuadro que Obama de hecho puso en la Casa Blanca cuando recibió a la niña ya hecha mujer, ¿no? Yo recordé mucho a Patricia porque, claro, yo también quería de alguna manera hacer un homenaje a ella, ¿no? Como arquitecto que es y como artista que es, ¿no? Entonces yo, antes de irme, pues empecé a buscar sobre todo muchos artistas, que son muchísimos, pero dije: ¿cuáles creo que a Patricia le van a gustar mucho de los que hable, ¿no? Entonces me fui obviamente a Hopper, que para mí Hopper es uno de mis pintores favoritos, porque creo que nadie como él refleja la soledad y refleja la Norteamérica profunda, como él lo hace, ¿no? Con sus colores, y me gusta muchísimo, ¿no? Y luego a Norman Rockwell, que para mí es, y el museo de él, que fui 3 días seguidos, porque el museo en sí, no solamente por la obra de él, sino por la obra que la colección que él tenía, que es maravillosa, ¿no? Entonces yo creo que leer Cartas de Massachusetts es el querer descubrir otros libros, que a mí es una cosa que me fascina. Yo creo que a muchos lectores lo que nos gusta es abrir un libro y que ese libro te lleve a otro, y que ese te lleve a otro, que sean títulos desconocidos, nombres desconocidos, pero este autor, ¿de dónde se ha escapado, no? Entonces es un libro que te lleva a muchos libros, te lleva a descubrir, y te dan ganas de leerlos, ¿no? Porque yo, escribiéndolo, he tenido ganas de volver a leer Moby Dick, de volver a leer La Letra Escarlata. Te vas a Salem a ver la casa de Hawthorne, bueno, la que se inspiró para La Casa de los Siete Tejados, toda la historia de Tituba, que ahora además salió un libro en Impedimenta que habla de la esclava negra. O sea, tantísimas cosas que te descubren, que muchas veces me lo han dicho muchos lectores, ¿no? Y dices: joder, es que tengo que parar porque hay tanta información que no puedo con todo, ¿no? Pero yo creo que es un viaje para descubrir otra Norteamérica, ¿no? Porque yo creo que ya es evidente que a mí me gusta mucho la cultura norteamericana. No me quedo con las cosas que no me gustan de allí, soy más de quedarme con las cosas que me gustan de los lugares y de las personas, pero creo que descubro una Norteamérica que mucha gente desconoce, que mucha gente de pronto va a descubrir, de muchos principios, pues como en Provincetown, en Cape Cod, cuando empezó O'Neill y toda esa pandilla de futuros directores de teatro y de futuros escritores de teatro y cineastas, que de repente se empezaron a reunir allí en Provincetown, en el teatro, y empezaron a crear algo que luego se convirtió en lo que es ahora, ¿no? El Manhattan de los teatros. Entonces es que tanto de contar que yo... Massachusetts, querida Laura, nos subyuga y nos gusta tanto por lo que tiene de europea. Bueno, como dice Marta Fernández, Boston en una piedra de Boston se concentra toda la historia de los Estados Unidos, ¿no? En un ladrillo. Yo creo que sí, pero yo no creo que sea tan europeo realmente, ¿no? La ciudad de Boston sí que lo es. Pero yo creo que, de hecho, muchas cosas que a mí no me gustan, ¿no? Esas raíces que tiene religiosas y puritanas, que todavía siguen. Yo tuve la suerte de conocer a Elizabeth Strout en este viaje que hice, que ahí fue cuando traspasé la frontera, pero era Elizabeth Strout, claro. Y me fui, y ella tiene, ¿no? Y entonces hablábamos de esto y me contaba las raíces puritanas que ella tiene, ¿no? En su familia. Entonces me contaba muchas cosas de su propia familia. Y te sorprende mucho, ¿no? Porque han pasado mucho tiempo, porque Estados Unidos es el país de la libertad, sí, pero todavía hay muchas raíces que los mantienen anclados en un pasado, en God We Trust, ¿no? Que es un poco...
absurdo, sin ofender, pero es que lo es realmente, ¿no? Por cómo actúan ellos, lo que hacen y luego lo que dicen, ¿no? Pero yo creo que no es que sea europea, yo creo que hay mucha más cultura y mucha más literatura y hay mucha más inspiración de lo que mucha gente cree, ¿no? No, Estados Unidos no solamente es Paul Auster y los nombres propios que conocemos, hay muchísimo más. Y yo creo que leer a Emerson, leer a Thoreau, hoy en día es como, yo siempre defiendo a los estoicos, ¿no? Creo que deberíamos leer a los estoicos para entender nuestra vida para siempre jamás. Pero yo creo que el trascendentalismo, si se lee y se entiende y se aprecia, realmente entiendes mucho más del porqué del pensamiento de estas personas y entiendes por qué de pronto yo cada vez que pasaba por un árbol lo acariciaba como si fuera una tarada, pero es que yo digo, por aquí han pasado algunos seguro y aquí esto lo ha tocado a alguien, yo tocaba los árboles por allá donde fuera, ¿no? Y alguno tocaría a alguien, ¿no? Me imagino. Estoy convencido. Fíjate, a lo largo de las 240 páginas del libro, Laura, hay un acompañante inesperado, un cardenal norteño, pequeñito, rojo, al que bautizas con el nombre de Scout. Sí, Scout, uno de los días que iba, además fue el primer día, yo llegué a Northampton, que es la primera parada, enfrente del Smith College, en un hotelito que había ideal. Pues me quedé ahí y claro, abrí la ventana. O sea, yo me puse en modo como dice, ahora estaba en Colombia y dicen, aquí lo de flipar no lo entendemos muy bien. Digo, pues aquí no me vais a entender porque yo estoy todo el día flipando. Pero yo abrí la ventana y me puse a mirar y dije, qué fuerte, porque aquí a 100 metros estaba Sylvia Plath, estuvo Gloria Steinem, estuvieron Margaret Mitchell, ¿no? Era como, qué fuerte. Entonces yo iba por todos lados diciendo aquí y tocaba árboles, claro. Entonces un día iba paseando por uno de los jardines y de repente vi un cardenal, que es bueno, cardenal, no es que yo sea una experta, pero lo busqué, claro. Pero es un tipo de pajarito así pequeño con una cresta de color rojo y lo vi así, se paró en una rama, y entonces siguió, entonces lo vi otra vez y dije, y nadie más lo miraba y digo, esta gente no aprecia la naturaleza, yo que vivo en Madrid, y digo, estas personas no entienden nada. Entonces lo miré y entonces lo volví a ver luego a la salida de la biblioteca y Scout, yo tengo un vínculo también con Scout Finch, la inmortal protagonista de Matar a un ruiseñor, y entonces lo vi y dije, es Scout. Y entonces, esto no se lo cree nadie, pero me da igual, y entonces yo desde ese día lo veía todos los días. La gente se empeña en decir que era otro pájaro, pero yo digo, ¿y por qué? No puede ser el mismo. ¿Sabes? Me dicen, es otro pájaro que sería igual. Digo, no, es el mismo. Entonces yo, fuera donde fuera, viajaba a otro pueblo y entonces de repente, y lo veía otra vez. Digo, ostras, Scout está aquí otra vez. Y entonces yo se lo contaba a Patricia y fue la única petición que le hice, de hecho fue esa. Digo, me encantaría que Scout estuviera en el libro porque para mí ha sido mi compañero de viaje y con él abre, ¿no? Me hizo mucha ilusión. De hecho está en la... Sí, al principio. Al principio, ¿verdad? En la... No sé si estoy haciendo... Ah, sí. Sí, y es un poco también una metáfora, ¿no? Porque a mí me gusta, me encanta, me lo voy a tatuar. Sí. Le mandé otro audio y le digo, oye, mándame el PDF porque me lo voy a tatuar. Tal. Y luego le dije, sé que estás pensando que estoy loca. Y de repente me estaba escribiendo, y estás como una cabra. Y digo, ¿ves? Pero Scout, pero yo creo que también es una metáfora muy bonita, ¿no? Porque cuando viajamos solos, que la primera parte de la primera carta, ¿no? Habló del viajar solos, de cuando nos vamos de los lugares para encontrarnos y que quizás no huyamos. Y bueno, esa primera parte que leyó Carolina y que yo cuando la vi leerlo dije, yo creo que igual le gusta. Entonces, luego pensaba que realmente no siempre viajamos solos, ¿no? Porque primero porque estamos con nosotros, que eso es una buena compañía si nos hemos trabajado bien. Y luego que mucha gente me dice, ¿no? Que cuando viajas solo, que si contarlo con alguien, compartirlo con alguien. Y yo digo, bueno, lo puedes compartir después, ¿no? Tenemos esa creencia, yo creo muchas veces, que si no compartimos, no gozamos, ¿no? Y yo creo que se comparte de otra manera. Yo esto lo compartí ahora con muchísima gente que ni siquiera conozco, ¿no? Este viaje. Y el tener ahí como un cómplice, ¿no? Un alguien al que te agarras, ¿no? Un ancla, como yo tenía en Scout, yo creo que al final mi imaginación lo creó para decir, en este viaje estoy acompañada, ¿no? De alguna manera. A mí me gustaría que estableciéramos brevemente, que repasáramos el itinerario que sigues, desde que llegas hasta que te vas. Springfield, Concord, Plymouth, antes de llegar a Boston y prácticamente a punto de terminar en Salem, ¿verdad? Bueno, yo lo hice un poco para terminar en Boston porque el avión llega y salía de Boston, entonces lo primero que hice fue aterrizar en Boston y me fui directamente hacia el oeste para ir a Northampton y luego me hice como campamentos base, ¿no? De alguna manera, entonces me movía, estaba 4 días en un lugar y me movía en torno a los lugares cercanos. Obviamente falta muchísimo en este libro de viajes
y a muchos lugares. De hecho, tuve que, bueno, vosotros lo sabéis, ¿no? Que era como, Laura, te has venido un poquito arriba, ¿no? Empieza a cortar. Pero porque hay muchísimo de contar y claro, yo me sentía mal dejando fuera según qué lugares o según qué personajes, ¿no? Pero, por cierto, ahora en público lo digo para ponernos un compromiso, Patricia y yo dijimos, ¿por qué no hacemos otro que sea las cartas que no te mandé? Ahí lo dejo. Y entonces me fui hacia el oeste y ya me hice una ruta un poco lógica, ¿no? Me fui luego a los Berkshires, que es la zona del oeste, que a mí me gustó muchísimo. Es la zona de las montañas, que fue un poco el lugar en el que se vivió la edad dorada del Nueva York de final del siglo XVIII, que fue del siglo XIX, perdón, que fue cuando se iban a sus casas, ¿no? Hay una serie de televisión ahora, además, que se ve muy bien, ¿no? Que se llama Gilded Age, me parece que se llama, que no lo han traducido, y habla de esas familias adineradas que llegaban a Nueva York y se compraban sus casas luego de veraneo en Newport, y entonces algunos se iban a la zona de los Berkshires, que es donde Edith Wharton se iba allí. Edith Wharton, la autora de La Edad de la Inocencia, era una mujer tan maravillosa, aparte de la pasta que tenía y la casa que tenía, que ella escribía en la cama, tiraba los folios al suelo y su secretaria los recogía y los mecanografiaba. Hola, ¿qué tal? Esa era ella. La primera premio Pulitzer, la primera mujer premio Pulitzer, ¿no? Un poco peleado y reñido, pero bueno, suyo es y suyo quedó. Entonces, la casa suya es preciosa porque además ella fue educada en Europa y entonces conocía a muchos arquitectos, muchos paisajistas, jardineros, y se hizo una casa preciosísima en la que incluso tiene un montículo pequeñito en el que tiene las sepulturas de sus 6 perritos ahí puestos, en este momento, la verdad. Y la verdad es que la casa es maravillosa, y luego cerca de allí está el museo de Norman Rockwell, enfrente. Es que luego además hay una cosa que yo, cuando estaba allí, ya esto no lo puse ahí, ¿no? Pero yo pensaba, el creador del Airbnb se vino muy arriba, porque esto en realidad el Airbnb lo inventaron Hawthorne y sus colegas, porque ahí estaban todo el día, me voy de esta casa, por aquí ha venido a vivir otro, entonces yo me voy a la casa del campo, entonces dejo mi casa a este otro, y estaban todo el día habitando casas ajenas unos y otros, ¿no? Y realmente luego dices, pero ¿por qué están aquí siempre los mismos? Porque luego estaba un escultor del que hablo mucho, que es Chester French, que es lo más conocido de él, o lo más visual de él, es el Lincoln sentado que hay en el Washington Monument, que está en Washington, ¿no? Ese grande que está así sentado, que está en todas las películas, que Washington lo bombardean, acaba la ciudad y vuelve a empezar otra vez, ¿no? Pues ese Lincoln es una de sus obras, entre otras muchas. Y Norman Rockwell tenía su estudio, y enfrente, cruzando la calle, estaba el museo de la casa de verano de Chester French. Y luego toda esa zona, subiendo un poco más, está la casa de Melville. Y hay justo cosas que me pasan, que la gente no se lo cree, pero me da igual, porque es verdad. Yo sabía que al lado del hotelito en el que yo estaba es donde se conocieron Melville y Hawthorne. Un 8 de agosto, un día de lluvia, de tormenta, estaban los dos paseando por el Monument Mountain, y de repente pues uno y otro se conocieron. Para los que no estén puestos en su relación, Melville era un poco cansino porque le perseguía mucho, y Hawthorne decía, otra vez está aquí este pesado. Pero bueno, tenían mucha afinidad entre ellos. De hecho, Moby Dick se lo dedicó a su amigo, ¿no? A Hawthorne. Y justo estaba yo paseando, y cuando estaba en el bed and breakfast que me quedé, le pregunté a la dueña, oye, aquí justo está la montaña, ¿verdad? Porque es que ahora no me acuerdo, que hay tantos nombres, no me acuerdo. Y me dice, sí, es la que yo había paseado, y era el día que se conocieron ellos y cayó una tormenta. ¿No te parece fascinante? Yo estaba allí, sí, 105 años después, muy fuerte. Estabas predestinada a que te pasase. Sí, totalmente, es así. Estabas predestinada. Sí. Bueno, pues todo ese preámbulo para llegar a Boston. Y no me resisto, Laura, a leer el primer párrafo de la carta que le envías a Patricia. Querida Patricia, ayer recibí las ilustraciones que me enviaste y tengo que decirte que me encantan. Las miro de reojo mientras amontono palabras en este folio, y tengo la sensación de estar escribiendo mientras tú dibujas, como si estuviéramos observando la vida desde el mismo banco. A pesar de la distancia que nos separa, al combinar mis palabras con tus colores, tengo la sensación de estar haciendo el viaje 2 veces. Es como meterme en una de esas películas en las que todo se vuelve plástico y de pronto te ves dentro de la pantalla convertida en un dibujo animado. Y este pensamiento es el que me ha acompañado durante mi paseo matutino por Beacon Hill, uno de mis barrios favoritos de Boston. Si te despistas, cuando caminas por este barrio, puedes terminar formando parte de un rodaje al doblar cualquier esquina. Sus calles no parecen un escenario, lo son.
Sí, bueno, es que yo creo que Boston es una de esas ciudades como lo es Nueva York, San Francisco. Hay ciudades norteamericanas que ya conocemos antes de haber ido, ¿no? Porque las hemos visto en tantas películas, en tantísimas películas, desde Cheers, que me acuerdo además fue una de las cosas que me preguntó César, ¿no? Cuando estaba, estoy con Boston, y dice, ¿has puesto Cheers? No, yo sí, te lo prometo, lo he puesto. Entonces hay muchos lugares que son muy cinematográficos, no por fotografiarlos ni por el escenario, sino porque realmente han salido muchas películas. Y Beacon Hill es un lugar, otra vez más, es un lugar que realmente luego está el distrito también, el literario, porque por ahí vivieron y habitaron muchísimos de los escritores que estaban, pues desde los Emerson, Hawthorne, Margaret Fuller, todos ellos vivieron en esa zona. Tanto es así que hay una librería en Bridlebrook, que es una de las librerías más conocidas de Boston, que tiene así un garaje al aire libre con libros. Y entonces yo miraba y digo, yo creo que aquí es donde tenía Peabody, que era una de las anfitrionas en los primeros encuentros trascendentalistas de todo este grupo de gente, porque luego Bronson, el padre de Louisa May Alcott, realmente fue casi tan importante como ella, aunque es más desconocido aquí por su obra, ¿no? Pero él fundó una escuela allí, era un maestro, en fin. Toda esta gente, cuando llegó allí, ella les acogía en su librería. Y entonces, claro, yo veía el número, digo, pero si este es el número de la librería, el mismo número que aquí es donde vivía. Entonces le pregunté a uno de los libreros y le dije, oye, perdona, esta librería, aquí es donde... Y la señora no me entendía nada, el que estaba preguntando, y dice, no sé de quién me estás hablando. Y digo, qué raro que no haya una chapita o algo. Y ya de pronto vi en el suelo que había una chapita que ponía, aquí fue la librería de Peabody y de Margaret Fuller, que Peabody era la hermana de... Es que esto parece una telenovela, pero es que es así. Peabody era la hermana de Sophie Hawthorne, la mujer de Nathaniel Hawthorne, y de hecho se casaron justo ahí, ¿no? Un 9 de septiembre, si mal no recuerdo, se casaron ahí antes de irse al oeste, ¿no? Entonces hay muchísimo. Louisa May Alcott murió ahí detrás, Thoreau también vivió allí. Hay un distrito ahí, los primeros editores también tenían ahí ahora un sitio que han puesto un chipotle de eso, es una tienda mexicana en un edificio precioso y pone chipotle. Y digo, no, pero no, ponme otra cosa. Y un edificio precioso que fueron los primeros editores que hubo en Boston, ¿no? Pero bueno, eso son cosas que uno no puede controlar. Desgraciadamente no podemos hacer eso. Bueno, hablaba de Nathaniel Hawthorne, que es el autor de La letra escarlata, y no me resisto a preguntarte por Salem, por la parte, vamos a llamar, esotérica que termina mal, de las brujas de Salem. Sí. Bueno, el otro día me dice mi padre, oye, muy bien el libro, pero no has hablado de las brujas. Digo, papá, acábate el libro. Te he pillado. Vale. Sí. Bueno, las brujas es muy interesante porque realmente el juicio de las brujas de Salem ha trascendido como el juicio de las brujas, ¿no? Realmente hubo más juicios antes. Uno de los primeros fue al lado de Springfield, de hecho, que es una de las ciudades fundadas por Pynchon, un ancestro del Pynchon, del que sobre todo Marta es agente después de muerto, porque creo que es la única persona que compra libros de Pynchon en el mundo, es ella, pero ella sigue insistiendo. Sí, total. Y entonces ella sigue, pero entonces a mí me hizo mucha ilusión encontrarlo porque siempre encuentras, igual yo los encuentro, ¿no? Pero siempre encuentras maneras de enlazar unas historias con otras, ¿no? Porque Pynchon de pronto, que es una persona que nadie sabe si existe, si no existe, si está muerto, si está vivo, cómo es y cómo deja de ser, a él de pronto alguien escribió en un artículo que Salinger realmente era Pynchon o Pynchon era Salinger, y él mandó un correo y dijo, sigan intentándolo. Y luego muy cerca de ahí justo está Amherst, que es el pueblo en el que nació y vivió Emily Dickinson, que todos sabemos cómo terminó sus días recluida y escondida del mundo, y fue un pueblo que también él había fundado, ¿no? El Pynchon. Entonces justo ahí también fue uno de los primeros juicios de las brujas. Lo que pasa es que las brujas de Salem fue un juicio mucho más sonado, ¿no? Por mucha historia, porque hubo reverendos implicados, por todo lo que sucedió. Las tres brujas que hubo, el libro de Tituba, lo vuelvo a recomendar, La bruja negra, porque es un libro maravilloso, porque nadie sabe qué pasó antes o qué pasó después del juicio, ¿no? Ella estuvo antes de llegar a Boston, nadie sabe cómo llegó hasta allí, y después de haber sido enjuiciada, casi condenada a morir, que al final no lo fue, se marchó y ya nadie sabe qué fue de su vida, ¿no? Entonces el tema de las brujas es muy interesante. Luego una cosa que tienen los yankees, que lo hacen muy bien, la verdad, es que te montan un show de lo que sea. O sea, aquí se toma un café a alguien y te montan el sofá, la chapita, todo, y dices, qué guay, ahora soy yo ese alguien, ¿no? Entonces ellos en Salem es un pueblo muy bonito y sobre todo tiene dos rutas. Una de ellas es de Hawthorne, que fue allí uno de los precursores de la ciudad, ¿no? Y de todo
todo el transporte naval que llegaba a los Estados Unidos empezó a llegar por ese puerto también. Y luego las brujas de Salem, ¿no? Hay una ruta que puedes seguir donde fueron enjuiciadas, donde no las enterraron porque no tenían derecho, ¿no? Pero donde fueron enjuiciadas, por donde caminaron y todo esto, ¿no? Y luego es curioso cuando vas descubriendo y vas leyendo y dices qué absurdo es el ser humano, ¿no? Porque luego mucho tiempo después se intuye que esas posesiones que tenían ellas era porque había unos hongos en el pan que se comían y hacía que se sintieran mal y la gente pensaba que era porque estaban poseídas, ¿no? Y realmente era por un hongo de pan, ¿no? Pero la historia de las brujas a mí me fascina mucho, ¿no? Sobre todo porque me enerva mucho la injusticia y ver a estas tres pobres mujeres y a los otros animalicos que las querían condenar por nada, pues es muy triste. Pero la historia es muy chula. Y Salem además tiene bueno, ahí ya se han venido muy arriba porque en todas las tiendas hay brujas colgando y esto, ¿no? O sea, ya tienen que hacer un poco el merchandising. Una no sabe. Y los bocadillos de lobster de langosta están buenísimos en Salem, sí. Magnífico. Cuando viajamos tenemos, se nos queda, bueno, no lo sé si a ti, y esta es la pregunta casi personal que te hago, determinadas imágenes clavadas en la memoria, en la retina, de esas imágenes que cuando parpadeas, cierras los ojos y los vuelves a abrir, esa imagen está presente. Si yo te pido que te quedes con una, dos imágenes a lo sumo, de tu viaje a Boston, que volcaste en estas 240 páginas, de papel maravilloso, ¿cuál es la imagen de Massachusetts que serías capaz de recordar? ¡Wow! ¡Qué difícil, en serio! Es muy difícil. Es que yo fui muy feliz todos los días. Me despertaba a las 4:30 y tenía además el cutis fenomenal. Y digo, ¿pero qué me pasa? Y descubrí que era la felicidad. O sea, yo fui muy feliz todo el rato. Y hasta cuando me sentaba en una hamaca a escribir un rato. O sea, era como estaba totalmente drogada todo el rato. Pero yo me quedaría con el paseo por Walden, yo creo, ¿no? Porque yo creo que, además lo cuento al principio, si en algún momento puse en el mapa Concord, si en algún momento puse en el mapa este lugar, es por Walden, ¿no? De Thoreau, que a mí me llegó con 16 o 15 años con la película El Club de los Poetas Muertos, cuando el profesor Keating, Robin Williams, en paz descanse, que además sale un par de veces aquí, cosa que no estaba premeditada, pero me alegro mucho, habla a los alumnos y les cuenta y les habla con esa pasión que habla, ¿no? Yo salí del cine y volví a entrar otra vez, porque estaba como diciendo, yo quiero ser ese alumno, o quiero ser él, yo quería ser alguien de ahí, no sabía muy bien quién quería ser. Y el texto que él habla de fui a los bosques porque quería extraer todo el medio a la vida. Y entonces ese texto se me quedó y entonces yo me fui a casa y busqué en uno de los mapas con los que soñaba conquistar el mundo, pues encontré Walden y ahí fue cuando lo puse en el mapa, ¿no? Y a partir de ahí pues empecé un poco a descubrir. Entonces cuando me di un paseo por Walden, que me fui un día a las 6 de la mañana para que nadie me molestara, luego me di cuenta que a las 12 tampoco hay nadie allí, pero bueno, yo fui a la hora que fui. Entonces no había nadie y de hecho un poquito de miedo pasé, tengo que confesar. ¿Pero por qué? Porque estaba amaneciendo y había ciervos, y eso, que no es que me dé miedo los ciervos, pero había ciervos, había muchos animales y dije, yo no sé si esto es una cagadita, pero yo ya para adelante, Laura. Entonces luego estaba el estanque, porque Walden realmente es un estanque, y está el estanque, yo buscando el lugar en el que estaba la cabaña, que él se construyó, que por cierto está a 20 minutos de paseo del pueblo, y él iba y venía mucho. Tampoco es que él se fuera y se encerrara y se quedara ahí siempre, ¿no? Pero bueno, hizo lo que hizo y a mí me gustó mucho. Y entonces yo dije, bueno, pues me tengo que meter aquí en este agua porque ¿quién sabe quién se bañó en este agua? Entonces yo me metí en ese agua con mi ropa de deporte, y me metí en el agua y dije que vine a estar aquí sola. Y de pronto había como un meandro así y veo salir a un grupo de nadadores de la universidad de su padre, todos en fila, y yo diciendo, madre de Dios, yo ahí, pues eso, como Dios me trajo a este mundo bello, yo ahí escondida y digo, ostras, que se vayan ya. Empezaron a hacer ahí movimientos y ejercicios, digo, por Dios, que esta gente se vaya, yo qué hago aquí. Fue un momento muy, muy divertido. Y dime una cosa, Laura, una no sabe cuánto le ha influido un lugar hasta que se va. Sí, claro, yo este viaje realmente lo he hecho muchas veces y lo sigo haciendo, ¿no? Y no eres consciente de lo que te queda, pero yo creo que de los lugares como de las personas, ¿no? Cuando una relación, ¿no? Cuando tú conoces a alguien y ese tiempo, para bien o para mal, es más intenso, menos intenso, conmigo siempre suele ser intenso todo, pues cuando sales y al tiempo dices, esto me pasó por esta razón, ¿no? Y te das cuenta después, porque al final la perspectiva es muy importante, ¿no? A la hora de mirar lo que hemos vivido y quiénes hemos sido, ¿no? En otros lugares. Y yo creo que Massachusetts es un lugar al que yo vuelvo mucho y soy consciente de lo feliz, o sea, es uno de mis momentos más felices de mi vida.
y yo por eso os agradezco mucho que me hayáis dado esa oportunidad, porque realmente sí lo habría hecho, pero no de la misma manera que lo he hecho, yo creo, ¿no? Si no habría sido por la oportunidad de escribir este libro, porque he sido muy, muy feliz. Me he acercado mucho a lugares que habitaban en mí, que yo quizás haya olvidado. Me he acercado mucho a Patricia Bolaños, que es una mujer a la que admiro y quiero a partes iguales, y sobre todo me ha dado el regalo de poder compartir, como si yo fuera la presidenta de algo de Massachusetts, ¿no? Poder compartirlo con el mundo, porque creo que es un lugar que merece la pena ser conocido, sin duda. Permítame que le terminemos con una confesión íntima y secreta que conocemos muy poca gente. Cuando... ¿Pero mía? Sí, de ella, claro, lógicamente. No va a ser de Scout. no va a ser del pajarraco. Cardenal. Cuando recibíamos las ilustraciones de Patricia, los editores, Carolina, y nos encantaban, nos volvían locos. Decíamos, qué maravilla de libro vamos a hacer, ¿no? De repente recibimos, Carolina nos manda el libro entero de Patricia, de Laura, y si ustedes han leído el esquema de cualquier tinta blanca, son 10 capítulos que tienen alrededor de unos 12-15.000 caracteres tan solo. Ella escribió capítulos que superaban los 50.000 caracteres cada uno de ellos. Es que no quedó muy claro cuánto era la extensión. Buenísimo. O sea, fue una cosa así hablada, pero no escrita. Entonces yo era como yo... Quedó clarísimo. Me vine arriba. Pero ella se vino arriba, efectivamente. Sufrió ese permanente síndrome de Stendhal los días que estuvo allí en Massachusetts, y nos envió un libro de 240 páginas sin descanso. Es decir, porque los libros nuestros tienen, digamos, paginitas para poder escribir, hacer algunas anotaciones y tal. Cuando yo me enfrento a esa lectura, vi que no le sobraba ni una sola página, ni una sola línea, ni un solo párrafo. Y tuvimos los editores, tuvimos las personas vinculadas a la editorial, la certeza de que estábamos ante un gran libro. De esos libros que te atrapan, de esos libros que no puedes dejar de leer. Esa suerte que hace de la literatura algo tan hermoso, ¿verdad, Laura? Muchísimas gracias. No, gracias a ti, faltaría más, gracias. Gracias. Aunque yo, Lola, muchísimas gracias por acogerme en tu hogar, que considero mi hogar también. Y a todos los amigos que estéis aquí y que habéis leído o que leeréis este libro, de verdad, yo presumo mucho de este libro, pero reitero, no porque sea mío solamente, sino porque es un libro compartido con este equipazo y con Patricia. Y es un libro que yo espero, por lo que alguno me habéis contado, que os haga tan felices leerlo como me ha hecho escribirlo, porque creo que es un viaje que merece la pena hacer, ¿no? Y escapar de este ruido, ir a un sitio así, es bien lo vale. Así que sorteamos el billete de Iberia. Gracias de verdad por estar un viernes aquí conmigo. Muchísimas gracias.